Hola queridos amigos, buenas noches. Hoy sí se las cumplí, es un viernes oscuro y quiero contarles un cuento de terror, una cosa fea, muy fea. Y que bueno, finalmente cumple con lo que este podcast está ofreciendo a ustedes, al menos en este día viernes. Fíjense que el productor le gusta andar paseando por la red y descubrió un blog muy interesante. El nombre de este es The Dark Side of the Moon y su, pues digamos, creador es Juvenal Hellspawn, a quien agradecemos el que el día de hoy tengamos un tema tan interesante y morboso del cual hablarles. Hablaremos hoy sobre un asesino sexual, Daniel Camargo. Este hombre fue llamado la bestia de los manglares, ya que entre diciembre de 1984 y febrero de 1986, pues contribuyó a una ola de terror que sacudió a la ciudad de Ecuador. Encontraron cadáveres desnudos y usualmente desmembrados a machetazos que aparecían en lugares solitarios, apartados y boscosos. Según las investigaciones, todas las víctimas eran chicas jóvenes, muchas de ellas vírgenes, y algunas tenían tan solo 8 o 9 años. O sea, en realidad eran unas niñas. Pero ¿quién podría imaginarse que detrás de semejantes atrocidades se escondiera Daniel Camargo Barbosa, un hombre con apenas 1,65 de estatura, cincuentón, flaco y de piel morena, psicópata, asesino misógino que, obsesionado con la virginidad, violaba y descuartizaba a sus víctimas para evitar que le delatasen? Pues, ¿qué creen? Que este hombre había conseguido violar y estrangular por lo menos a 71 víctimas en el tiempo en que estuvo en Ecuador y, según se presume, a 150 en total durante toda su trayectoria criminal. A él se le conoce como la bestia de los manglares porque sus víctimas vivían en zonas rodeadas por manglares. Se nos dan algunos nombres, por ejemplo, Perimetral y Nobol. Pero, ¿cómo inicia un hombre a asesinar mujeres, violarlas y descuartizarlas? Todos tenemos un principio y también Daniel Camargo lo tuvo. Él nació un 22 de enero del año de 1930 en algún lugar de los Andes colombianos. Antes de cumplir un año su madre muere y posteriormente su padre se casa con una mujer que tenía problemas de fertilidad y un obsesivo e insatisfecho deseo de tener una hija, deseo que al no poder cumplirse le ocasionó trastornos mentales y un comportamiento anómalo con el pequeño Camargo. A él, ella lo vestía frecuentemente de mujer y lo obligaba a ir de esa forma al colegio, con las consiguientes burlas de los compañeros. Otras veces lo castigaba atrozmente clavándole alfileres. Y pues desgraciadamente él tenía un padre alcohólico, violento y nada afectuoso, a quien lo único que le interesaba era el dinero. Era muy distante, era despótico y severo con este hombre, con Daniel Camargo, y pues las pocas veces que llegó a tratarlo solamente lo golpeaba. Se menciona de brutales palizas, incluso ayudado por el tío del niño. Entonces, como vemos, pues su infancia no fue para nada buena ni grata, ni le pudieron dar bases para comportarse de una manera apropiada, puesto que lo estaban maltratando. Él mismo, años después, diría: a mi madrastra no le gustan los niños, pero le encantan las niñas. La prueba es que ella consentía hasta el extremo a mi hermana. Ella tiene que haber sufrido algún trauma en su niñez que hizo que no le gustaran los niños. Cuando ella me ponía vestidos de mujer, pienso yo que estaba tratando de convertirme en una mujer. Puede que no me odiara, puede ser que me amara, pero no podía amarme como un niño. En gran parte de ello, tras hacerles estudios psicológicos, seguramente este hombre
pues se llegó a detectar que en realidad él acumuló un inmenso odio, resentimiento y misoginia, que sería el odio a las mujeres, y que finalmente esto lo llevaría a convertirse en un despiadado criminal. Sin embargo, vemos algunos destellos en la historia de este hombre. Se menciona que era un estudiante destacado en su colegio. Sin embargo, tuvo que dejar los estudios para ayudar en la economía familiar y esto lo hizo resentirse todavía más con la sociedad, con su vida, con su familia. Ya de adulto conoció a una mujer llamada Alcira con la que tuvo 2 hijos y la cual lo abandonó. Posteriormente conoce a Esperanza, una chica de 28 años, con la cual él se hizo muchas ilusiones, incluso deseaba casarse con ella. Y parece ser que aquí es donde se detona el lado criminal de Camargo, ya que Esperanza no era virgen y además lo engañó con otro hombre, y él los descubrió en la cama. En vez de cortar con ella, él lo que hizo fue utilizar el sentimiento de culpa para que ella lo ayudara a conseguir chicas jóvenes e inmaculadas. Él lo declara posteriormente y lo dice así en estas palabras: por no encontrar virgen a mi prometida, con la que me iba a casar, yo no fui capaz de dejarla porque estaba locamente enamorado. Había momentos en que yo decía, sí, yo la dejo, pero otros no era capaz porque realmente estaba enamorado. Esto dio por resultado que como yo no había tenido experiencias con mujeres vírgenes y al mismo tiempo era incapaz de dejar a esa muchacha, yo acepté como lo más correcto que ella me ayudara a conseguir unas chicas que estuvieran vírgenes. Por lo tanto, esta chica lo empieza a ayudar a conseguir mujeres vírgenes y de esta manera ella lleva a estas jóvenes al departamento de Camargo, ahí les dan cápsulas de xenocal sódico para que duerman y él las viola. Hasta aquí, él todavía no había cometido asesinato. Es así como en una de estas chicas violadas denuncia a Camargo y a su novia y los envían a distintas prisiones en 1964. Tras ser liberado, este hombre se dedica a trabajar como vendedor ambulante de pantallas de televisión. Y es aquí donde su monstruo interior, donde este ser que no estaba lo suficientemente domesticado en él y no estaba bien entendido, pues se despierta al ver una jovencita de 9 años. A ella la ve saliendo de la escuela y él dice que se enamora de esta. Con engaños se la lleva hasta una calle poco transitada, la viola sin tener piedad de sus lágrimas y la estrangula para evitar ser delatado. Sin embargo, pues al dejar las pantallas que llevaba, dieron con él y lo encarcelan. Esto sucede el 3 de mayo de 1974. Esta vez la justicia colombiana no fue suave con él. Su castigo tenía que ser ejemplar y esto fue ya que pasó 25 años en la prisión de la isla de la Gorgona. En el blog del lado oscuro de la luna podemos ver una fotografía de este lugar y pues la verdad es que es bastante tenebroso, es horrible. Aquí se nos describe que este hombre estuvo 10 años en esta isla volcánica de 28 kilómetros cuadrados situada en el Pacífico de Colombia. De esos 10 años, él lo que hizo fue leer a autores del calibre de Nietzsche, Freud, Dostoyevsky. También se preparó día a día y leyó libros de navegación, estudió con detalle las variaciones de las corrientes en torno a la isla. Y el 24 de septiembre de 1969 escapa de esta prisión, aprovechando que había una festividad. Lo hace con una pequeña balsa construida de troncos arrancados con bejucos y lianas de la selva. Y es entonces cuando la ola de terror empieza a sacudir Ecuador. Esta inicia el 18 de diciembre de 1984 con la aparición de una niña de 9 años en la ciudad de Quevedo. Al día siguiente continúa con la desaparición de otra niña de 10 años y luego viene la desaparición tras desaparición. Y entonces los cadáveres de estas niñas violadas
empiezan a aparecer con huellas de machetazos, cuchilladas, estrangulaciones y signos de violación. Aparecían desnudas en parajes llenos de vegetación, generalmente en la vía perimetral, en la vía Novol y en la avenida de los Granados. Los forenses no podían determinar con exactitud la causa de la muerte y además se sabía que por la zona de Guayas había una banda de sádicos violadores. Por lo tanto era difícil la labor policial para determinar al autor. Es después de que este hombre, Daniel Camargo, es arrestado que se supo que sus asesinatos con violación sumaban ya un total de 71 y que había abarcado los lugares de Guayaquil, Quito, Ambato, Machala, Novol, Quevedo y Ventanas. Y lo más triste de todo esto es que en realidad era un hombre que pues no aparentaba ser un asesino serial, se veía como un hombre cualquiera. En realidad era un indigente. Él se dedicaba a cargar bultos en un mercado público. Apenas ganaba un sueldo que pues no llegaría ni siquiera a $1 y con esto se mantenía con comidas pues que serían cualquier cosa. Él lo que hacía era vender las pertenencias de las niñas, de las mujeres a las que asesinaba. Considerémoslo así, él era feo, viejo y pobre. ¿Quién le iba a hacer caso? Lo único que hacía era engañarlas, diciéndoles que era una persona que estaba buscando a un pastor, un tal George Winchester, a su fábrica e iglesia, que debía entregarle una fuerte suma de dinero y que les daría una buena cantidad si le acompañaban y le mostraban el camino. Incluso hasta las que no eran niñas se engañaba. Luego, en el momento crucial, pues él agarraba y buscaba un atajo. Se adentraban en un paraje y si la chica se rehusaba se salvaba, pero si lo seguía pues era el lugar propicio para violar y matar impunemente. Él consideraba que la violación con muerte era un acto irrepetible y único. Él se esforzaba por retener todos los detalles sobre sus víctimas, memorizando siempre sus nombres e incluso quedándose con algún recuerdo, aunque ya vimos que pues posteriormente los vendía para sobrevivir. Él les daba machetazos a los cuerpos, les arrancaba los órganos a veces, todo con el fin de despistar a la policía, dejar las menos huellas posibles. Sin embargo, no pensemos que este hombre era un ignorante. Lo más curioso es que en realidad era un tipo con un coeficiente intelectual de 116. Si consideramos que el promedio es de 100, bueno, pues era un hombre que poseía un acervo cultural y sin embargo era alguien que dormía en parques y cargaba bultos en el mercado. El periodista Francisco Febres Cordero decía de él: como todo psicópata, es brillante, tenía una respuesta para todo y podía hablar con igual soltura de Dios y del diablo. Un buen lector, la formación literaria que él adquirió en la prisión Gorgona, él citaba a Hess, a Vargas Llosa, a García Márquez, a Guimarães Rosa, a Nietzsche, a Stendhal, a Freud. Cuando lo capturaron encontraron un libro de Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Además pintaba. Sin embargo, aquí lo más relevante es que era una persona con un trastorno marcado por una machista obsesión por la virginidad y la idea de la pureza. Él jamás se hubiera metido con una prostituta, porque eso es lo que tendríamos a pensar. Bueno, ¿para qué violaba a estas pequeñas? ¿No? Mejor era que se metiera con una prostituta, pero en realidad, si consideramos que él despreciaba a las mujeres no vírgenes, por eso es que se metía con niñas. Él quería mujeres puras y vírgenes. Eso nos da la explicación de por qué violó y mató incluso a estas muy jóvenes. También era un gran sádico y le gustaba que ellas lloraran, eso lo excitaba sexualmente. Era cínico y sinvergüenza, ya que de forma arrogante se vanagloriaba de sus crímenes y de la fama que estos le habían dado. E inclusive cobraba por entrevistas. Alguna vez llegó a pedir 250,000 sucres para continuar hablando de lo que había hecho. ¿Qué podemos aprender de la vida de este hombre? Bueno, pues que finalmente, en alguna ocasión lo comentaron los amigos de ese querido podcast Testigos del Crimen, la formación que tenemos en nuestro hogar nos marca más que la propia genética.
Yo alguna vez les pregunté si consideraban en un gen malvado, en un gen que nos haga tener una tendencia hacia lo malo. Y ellos comentaban que en realidad esto no estaba demostrado. En este caso yo consideraría que la crianza de este hombre pues lo marcó para toda su vida. Este maltrato psicológico, esta imposición, lo hizo que odiara a las mujeres, que las viera como seres indeseables. Por lo tanto, el que él finalmente haya decidido dejarse llevar por todas estas emociones y torturas mentales que padeció, pues nos damos cuenta que también, por otro lado, pues le gustaba la maldad, ¿no? Porque ha habido gente a la que les ha pasado graves cosas y sin embargo, pues no han tendido hacia dañar a su prójimo y dañarse ellos mismos. ¿Qué sucede finalmente con Daniel Camargo? Bueno, desde el principio de su encarcelamiento tuvo que ser especialmente vigilado para evitar que otros presos lo asesinaran. Cuando es trasladado al penal de García Moreno, comparte celda con Pedro Alonso López, alias el monstruo de los Andes, otro psicópata colombiano del cual se dice que cometió más de 300 asesinatos. Él no duraría mucho tiempo encarcelado, ya que el 13 de noviembre de 1994 lo asesina el recluso Luis Masache Narváez, de 29 años. Él era familiar de una víctima de Camargo. El hecho sucedió así. Cuentan que era un tranquilo domingo de visita cuando, estando Camargo sentado en su celda, Luis Masache entró súbita e inesperadamente, lo agarró con violencia del pelo, haciéndolo arrodillarse, lo miró y le dijo: «Llegó la hora de la venganza». Acto seguido le dio 8 puñaladas. Ya muerto el violador de vírgenes, Narváez bebió cuanto se pudo su sangre, antes de que lo detuvieran, inspirado en la creencia de que así el espíritu maligno de la víctima no lo seguiría. Ese fue el fin de Daniel Camargo Barbosa, cuyos huesos yacen en la fosa 798 del cementerio El Batán. Esta nota, como ya se los mencioné al principio, es recopilación de Juvenal Hellspagam de The Dark Side of the Moon, y te agradezco mucho, Juvenal, el que nos hayas autorizado a usar tu nota para este episodio del podcast. Muchas gracias. Amigos, pues como vemos, el que a hierro mata, a hierro muere. Finalmente, la vida es un círculo y pues bueno, yo a ustedes les deseo lo mejor. Como siempre, déjenos sus comentarios en @pieladentro, ya sea en Twitter, o pieladentro@gmail.com o oscos@gmail.com. Finalmente, déjenos sus comentarios, déjenos saber qué están pensando y qué les parece lo que les estamos compartiendo. Queridos amigos, un fuerte abrazo y la mejor de las noches. Y perdón por este relato terrorífico, pero son cosas que deben ser habladas. Y lo mejor es prevenir. Hablemosles a los jóvenes con verdad. Digámosles las cosas que suceden. Allá afuera el mundo está muy canijo. Por favor, ayudemos a nuestros jóvenes y no nos espantemos. Mejor démosle información. Un beso muy grande. Gracias al productor por escoger este tema. Y hasta la próxima.